el estudio que estuve preparando estos días se llama Espíritus religiosos que operan dentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, me gusta a esos que están anotando, bien. Espíritus religiosos que operan dentro de la iglesia. Y quiera Dios poder terminar hoy con estos al menos 4 que traje. Los tengo enjaulados por las dudas, quédese tranquilo. No los voy a soltar. Quiera Dios pueda terminar con los 4 porque encontré un caudal de información en la Biblia, obviamente, pero que son tan interesantes poder ver el perfil, las conductas, ya que uno considera y da por sentado que la iglesia es el lugar y la congregación de los santos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es cierto que aquí es donde el pecador se arrepiente y es transformado. Es cierto que este es el lugar del encuentro con Dios, del altar con Dios, donde nos direcciona la palabra y nos lleva a una vida de victoria y de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirle también que Jesús, el propio Jesús, de donde más espíritus inmundos confrontó, fue desde adentro de las sinagogas, donde se suponía que oraban, donde se suponía que estudiaban la ley, la palabra de Dios, y allí también los demonios se congregaban. Así que por la duda no deje ningún asiento vacío. Si hay un asiento vacío al lado suyo, mírelo con desconfianza. Otra aclaración que voy a hacer, que se les llama, o les voy a llamar, como lo llama la Biblia, a estos espíritus religiosos, se los llama con nombres de personajes bíblicos por adoptar determinadas conductas pecaminosas. Así que vamos primeramente al libro de Apocalipsis capítulo 2. No tenemos multimedia, así que va a leer la Biblia conmigo y si no la tiene, alguien va a compartir con usted la lectura, ¿está bien? Pero es menester que tenga allí la palabra de Dios abierta, ¿está bien? Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20, pero tengo contra ti, le dice a la iglesia, unas pocas cosas que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Una iglesia, Tiatira, que existió en tiempo y forma, pero que también es el prototipo de una iglesia en algún momento de la historia. La iglesia de Tiatira tenía cosas buenas. Dios le reconoce su amor, sus buenas obras, su servicio, su paciencia. Era una iglesia activa en las cosas de Dios, era una iglesia activa en función al ministerio y al servicio. Cumplía con los pobres, predicaba la palabra, ejercía la función de la consejería. Pero quiere que le diga una cosa, esa iglesia tenía algo que Dios detestaba. Una mujer. Y le llama con el nombre de Jezabel. Ahora, quiero decirle que el espíritu que predominó en Jezabel hizo nexo en una mujer. Pero este mismo espíritu jezabélico o de Jezabel puede también operar detrás de una persona, de un hombre, no importa el sexo. Los demonios son como los ángeles, son asexuados, no tienen sexo. Vale decir que esta influencia y este espíritu puede entrar en cualquier persona, sea hombre o sea mujer.
Lo que quiero decirle es que aun cuando haya creyentes y haya personas y haya una buena intencionalidad, el hecho de descuidar la vida espiritual, el hecho de dejarse llevar por diversas doctrinas y demás, puede ser nido y caldo de cultivo para que un espíritu inmundo ejerza influencia a través de una vida. Jezabel está catalogada en el Antiguo Testamento como el perfil de la manipulación y la hechicería. Diga conmigo, manipulación. Fue una mujer terrible. La referencia que hay en cuanto a ella es nefasta, filosa. Jezabel era la hija de un rey pagano que se casó con Acab, un rey de Israel. Yugo desigual. Dios, cuando uno le dice a las jovencitas o a los jovencitos, no te emparentes, no te pongas de novio, no entres en una relación sentimental, amorosa con alguien que no es de la fe. Bueno, eso fue lo que hizo Acab justamente. ¿Y qué hizo esta mujer? Ella metió costumbres que no le era lícito a los judíos llevar a cabo. ¿Y sabe qué? Manipuló personas para sostenerse en el poder con caprichos e intereses personales, artilugios de seducción, amenazas a los siervos de Dios, como cuando le dijo a Elías, le mandó una carta y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana tu vida no estará como la una de los profetas que mataste. Jezabel es un espíritu que se infiltra en la congregación. Es una persona bajo una influencia de manipulación. Tenga cuidado con la murmuración, tenga cuidado con los comentarios que no edifican, tenga cuidado con las personas que detrás de su falsa piedad enmascaran determinadas conductas. Alguno podrá decirme, pastor, está bueno hablar esto sabiendo que puede haber personas nuevas y que consideran la iglesia y lo tienen allá arriba como el emblema de la santidad, de la ingenuidad, de la inocencia, de la relación con Dios, de las buenas costumbres. Quiero decirte que la Biblia no se guarda nada y cuando la Biblia tiene que desenmascarar el pecado, lo desenmascara. Ahora, Jezabel, dice el libro de Apocalipsis en la iglesia de Tiatira, que encima se hacía llamar profetisa. ¿Y qué es un profeta? Es alguien que presume hablar de parte de Dios. Tiene un mensaje de Dios para dar, tiene algo para comunicar, tiene algo para decir. El Nuevo Testamento aborda el tema de la profecía y dice que Pablo, 1 Corintios 14, ojalá todos profetizaran, ojalá todos pudieran hablar en nombre de Dios, ya que la profecía conlleva 3 verdades absolutas y extraordinarias. La profecía es para edificar. ¿Cuánto le gusta ser edificado? La profecía es para consolar. ¿Cuántos necesitan ser consolados? Y la profecía es para exhortar. Algo con una virtud extraordinaria, pero que se desvirtúa bajo el carácter del vehículo que la transmite. Si hay una persona que no tiene sano su corazón y que se adjudica a hablar por medio de Dios y por palabra de Dios, el mensaje estará contaminado con el pecado que hay en su corazón. Si Dios ha de usar vasos, ha de usar vasos limpios. Si Dios ha de usar vidas, las ha de usar bajo el nivel de la unción y de la santidad. Por algo el profeta Isaías, antes de ser profeta a la nación de Israel, vino un querubí, le tocó los labios con una brasa y le dijo, ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y a partir de ahí el profeta Isaías fue otro hombre. Levante su mano conmigo y diga, yo quiero ser usado por Dios, pero quiero estar al nivel de la santidad de Dios. Jezabel, el espíritu de hechicería y de manipulación, puede estar entre nosotros, a lo mejor sí, a lo mejor no. Dios siempre me lleva a alertar al pueblo, Dios siempre me lleva a poner un blindaje espiritual para resguardar al rebaño y para cuidar que la manipulación, la hechicería y un corazón contaminado no termine hiriendo a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo Jezabel.
¿Cómo contrarrestarlo? ¿Qué actitud tomar para contrarrestar este espíritu? Bueno, Apocalipsis 2:20 lo dice, textual. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer. ¿Cuál sería la actitud para contrarrestar? La no tolerancia. Y desenmascarar cuando hay una persona que tiene una actitud revanchista, que tiene una actitud de querer usurpar un liderazgo vacante. Quien anhela obispado, buena obra desea, dice la Biblia. Quien quiere servir a Dios, gloria a Dios. He aquí la mies es mucha y los obreros pocos. Pero todo ha de hacerse en legitimidad. Gloria a Dios. El segundo espíritu religioso que menciona la Biblia, y digo espíritu religioso porque no es un demonio común y corriente de la calle, de vicio, de prostitución, de inmoralidad, sino que son espíritus que se enquistan aún dentro del pueblo de Dios y que todavía, aun cuando estuvieran bajo esta influencia, tienen tiempo de arrepentirse y de ser transformados por Dios. Porque de hecho a Jezabel, dice la Biblia, le he dado tiempo, verso 21, para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Aún el pecado más deshonesto Dios lo puede perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero cuando no hay arrepentimiento genuino, no hay una transformación y no hay un cambio. El segundo espíritu que en esta noche yo quiero también mencionar es el espíritu de Absalón. Dijimos primero Jezabel. Ahora diga conmigo Absalón. Y está en Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15. Así como Jezabel fue un espíritu de manipulación y de hechicería, el espíritu de Absalón es un espíritu de división y usurpación a la autoridad. Vuelvo a repetir para los que toman apuntes, es un espíritu de división y usurpación a la autoridad. Ahora vamos a ver el perfil y la conducta. Si alguno no trajo para anotar ni nada, ya sabe que estos mensajes no solamente salen vía WhatsApp, sino también en nuestro canal de YouTube, ¿sí? De G. Adolfo Sordeaux. Veamos el perfil y la conducta de este espíritu. Dice capítulo 15, aconteció después de esto que Absalón era el hijo primogénito de David, el rey David, recuerda. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Oiga, era el príncipe, era el hijo del rey. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Y al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón.
Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Qué hizo Absalón puntualmente? ¿O qué hizo este espíritu que poseyó la vida de este hombre que tenía grietas en su corazón? Le dio un golpe de estado a su propio padre. Aprovechó una autoridad delegada para tomar partido. A ver, muerto David, ¿quién iba a ser el heredero al trono? Pero es una persona que no esperó en los tiempos de Dios. Ahora yo quiero que observe el perfil y la conducta de este personaje y de este espíritu que opera y que también puede operar dentro de la iglesia. Versículo 2. Se levantaba al salón de mañana y se ponía a un lado del camino. A un lado del camino. Permítame alegorizar esta expresión. Pero quienes actúan así, justamente no están en el camino. Operan al lado del camino. Gente que camina en paralelo a la autoridad, especulando, así al igual que Jezabel, una vacante de liderazgo. Él caminaba a la par de su padre, espiritual y también físico. Pero déjeme decirle que cuando la gente iba camino al rey, él los esperaba ahí al costadito del camino. Verso 2, de nuevo. Se ponía a un lado del camino. Porque gente con un corazón así tiene que replantearse si está en el camino realmente. Verso 2 de nuevo. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey. ¿A quién venía la gente? De vuelta, ¿a quién venía la gente? Al rey. A que lo ministre, a que le diera palabra, consejo, dirección. Pero ¿qué hacía el pillo? Los atajaba en el camino, antes de la puerta, para hacer uso del oportunismo. Vea conmigo el verso 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Quién dijo eso? Él. Y la gente que venía decía: bueno, pero si lo dice el príncipe, debe ser así. No tengo quien me oiga, nunca puede, no tiene tiempo. Es como que desacreditó implícitamente la autoridad, se hizo un personaje mediático porque esperaba el oportunismo de la gente que caminaba en paralelo a la autoridad, que iba por el camino y ahí los atajaba y le decía: espera, a ver, ¿qué problema tenés? Yo te puedo ayudar, yo te puedo solucionar esto. Vea de nuevo ahora conmigo el verso 5. Estamos viendo el perfil. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, para saludarlo, él le extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. A lo mejor con el rey tenía una relación más distante, porque el rey estaba en su cetro, estaba en su trono como cualquier rey. Y sí lo atendía, y sí juzgaba las causas, pero no tenía quizá esa relación de reciprocidad o una relación tan estrecha por la investidura y las obligaciones como rey. Pero él dice que extendía la mano, tomaba, los besaba, y cuando alguien se congracia tanto con tu vida, sospecha, desconfía.
cuando chorrean demasiado amor, demasiada gentileza, cuando derrochan tanta amabilidad, sospecha. Así era Absalón. Estaba haciendo una jugada paralela a la autoridad de su paternidad espiritual. Pero mire el verso 6, que también es tremendo lo que dice. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Diga al de al lado, cuidado que no te roben el corazón. De nuevo, cuidado que no te roben el corazón. Eso es lo que hacía él. Un pastor amigo estaba triste porque uno de sus líderes le había robado la gente y se había abierto una iglesia. Él decía, pastor, ¿cómo puedo haber sufrido esta traición? Y claro que uno no puede llegar a entender estas cuestiones, pero ¿sabe qué? Al poco tiempo, toda esa misma gente que le había sacado, al poco tiempo toda esa misma gente volvió a su padre. El daño estaba hecho, el prejuicio estaba hecho, la división en la iglesia estaba enquistada, pero Dios terminó reivindicando a su siervo. El verso 11, como frutilla del postre, del perfil y de la conducta de este hombre que está bajo una influencia, dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Los convidó, los invitó, le dijo, vamos a Hebrón. Y los cuales iban en la sencillez, sin saber nada. ¿Sabe qué? Absalón, con la intencionalidad de hacerle un gobierno paralelo a su padre, de buscar un liderazgo vacante, ¿sabe qué hizo? Sedujo, lo mismo que hizo Jezabel, los convidó, los engatusó. ¿Sabe qué? Sin saber nada esta gente, Absalón se aprovechó de su ingenuidad, de su inocencia, porque dice, iban en la sencillez sin saber nada. Ellos no sabían lo que estaba tramando en su interior Absalón. Y fueron cautivos y fueron presa. Diga conmigo, sin vergüenza. Era su propio padre. Ahora usted se preguntará, ¿y qué hacer al respecto cuando un líder de célula hace una cosa semejante? De sacarle la gente a otro, o de robarle ovejas a otro, o hablar en nombre de otro y hablarle mal, y generar toda esa maraña dentro del pueblo de Dios y del competitismo que muchas veces se genera. ¿Qué hacer? ¿Qué actitud tomar? Escuche, cuidarse, primero diga conmigo, cuidarse, e informar cuando se detecta personas con este espíritu. El rey David no tuvo alguien que vaya y le diga, Absalón te está queriendo dar un golpe de estado. Sí veían la actitud sospechosa de Absalón al costado del camino, seduciendo los corazones inconstantes y valiéndose de la necesidad de la gente para tomarlos como presa. Dijimos que en la iglesia opera el espíritu de Jezabel, de la manipulación. Dijimos que en la iglesia también puede operar el espíritu de división de Absalón. Tercero, Sansón. Sansón está caracterizado en la Biblia y lleva este mote por su conducta y su naturaleza, como un espíritu de seducción y lujuria. Vuelvo a repetir, Sansón está bajo una influencia de seducción y de lujuria. Quiero que vaya conmigo al capítulo 14 de Jueces. El pasaje dice,
descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. ¿Está mal? No. Hizo uso de la facultad de su sexualidad. Un hombre se enamoró de una mujer. 16:1 ahora. Capítulo 16, verso 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Capítulo 16, verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. A ver, en 2 capítulos se acostó con 3 mujeres. Mire si a Salomón le dedicaban 10 capítulos. A ver, quiero dejar muy en claro esto. 3 mujeres distintas. Había algo desequilibrado en su sexualidad. Tenía una distorsión de lo que era el amor y los sentimientos hacia el sexo opuesto. La inmoralidad sexual es la gran responsable de divorcios, de hogares destruidos, disfuncionales, de abandono de hijos, de padres ausentes. Quiero decirle que este espíritu de seducción y lujuria es el que puede operar detrás de un corazón que no tiene nivelado su nivel de autoestima, que no goza de una sana relación con Dios. Es condenable hasta cierto punto. La Biblia una y otra vez enmarca la perversión del hombre. Somos por naturaleza pervertidos, somos por naturaleza con una naturaleza caída. Pero déjeme decirle que aquel que ha tenido un encuentro con Dios, aquel que camina en la fe, aquel que busca agradarle a Dios y hacer las cosas de Dios, tiene que resistir, tiene que combatir, tiene que luchar contra la inmoralidad vigente. Claro, hermanos queridos, soy consciente del aluvión que sufre la sociedad en función a esto. Son espíritus de cloaca, permítanmelo ponerlo en estos términos, pero no se merecen otro catálogo. Quiero decirle que en el capítulo 5 de Primera de Corintios, no lo busque, Pablo tiene que desvincular padre e hijo de la congregación de Corinto, ya que ambos se llegaban a la misma mujer. El hombre había quedado viudo, se había vuelto a casar, pero su hijo se llegaba a la nueva esposa de su propio padre. El primer caso de incesto registrado en la Biblia. Pablo los expulsa de la congregación y en el libro de Segunda de Corintios, Pablo los vuelve a insertar dentro de la congregación luego de un prolongado tiempo de disciplina. ¿Qué quiero decirte con esto? Chicos, chicas, jóvenes, jovencitas y aún adultos, padres de familia, esposos y esposas. Estos espíritus no respetan edad, trayectoria cristiana, ministerio, no respetan nada, se toman como víctimas, al igual que el espíritu de Absalón para dividir, al igual que el espíritu de Jezabel para manipular. Por algo el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. El apóstol Santiago también dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que discernir en el espíritu cuando hay poderes de las tinieblas que tienen como meta final destruir al pueblo de Dios. Se lo digo desde este lugar.
con la investidura que me compete. Con 20 años junto con mi esposa que tenemos ya de pastores y de ministerio, que hemos visto todo lo que hasta el momento pudimos haber visto en el ministerio. Hombres de Dios que caen, mujeres de Dios, pastores divorciados, separados, y la iglesia de Jesucristo es la que resiente todos estos cimbronazos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, dice Zacarías. Mira al de al lado y dígale, te voy a cuidar, voy a orar por tu vida, voy a velar por tu integridad. ¿Cómo se contrarresta este espíritu? Confesando el pecado. Todos se contrarrestan de la misma manera. Hoy voy a tratar uno más. Y a lo mejor el domingo siga con otros tantos. ¿Qué le parece? Caín. Está en Génesis capítulo 4. El espíritu de Caín. Vuelvo a repetir para que quede muy en claro y lo voy a hacer en modo simétrico. Estos espíritus son espíritus inmundos, demonios, pero que adoptan nombres de personas que en su trayectoria y en la historia bíblica han tenido conductas las cuales estos espíritus han adoptado y con ese mismo carácter distorsionado hoy influencian hombres y mujeres de Dios para caer, para desacreditar el reino de Dios. Lo interesante es lo que dijo Jesús, que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos y que en aquel día de juicio el Señor apartará la cizaña del trigo. Hay veces no podemos hacer nada frente a estos espíritus que se infiltran, frente a personas que usan la piedad como fuente de ganancia o frente a personas que tienen una falsa apariencia de piedad. Vamos a ver el espíritu de Caín. ¿Por qué se caracteriza? Por levantarse contra su hermano por envidia, primero. Segundo, es un espíritu que hace de la persona un eterno fugitivo. Y tercero, errante e inconstante en la vida. Vamos a verlo. Génesis 4, del 4 al 9. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Este es un espíritu, primero, de envidia, de el no celebrar los triunfos o los logros de otro. ¿Por qué digo de envidia? Porque Dios dijo, qué linda la ofrenda de Abel. Esta no está tan linda, podría haber sido mejor. Pero no la desechó, dice, simplemente no miró con agrado. Y después Dios es como que lo vuelve a reivindicar y le dice, si bien hicieres, en el verso 7, no serás enaltecido. Le está diciendo, anda, buscate algo mejor y presentame algo como la gente. Abel se esmeró y trajo un animal gordo y presentó lo mejor. Y Caín trajo un par de verduras, las tiró en el altar y dijo, bueno, esto es lo que traigo. Pero había algo no resuelto en el corazón de Caín. Primero, envidia hacia su hermano. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a esto? ¿Te gozás cuando tu hermano progresa,
Dios lo bendice, crece en la fe, ¿te gozás con eso? O te da como saña, porque todavía no llegó tu tiempo, no llegó tu turno, tu promoción. ¿Cómo te sentís en cuanto a eso? Pregunto. Y segundo, le dice en el verso 8, Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Diga conmigo, salgamos al campo. ¿Dónde estaban los dos cuando Dios los encuentra? En el altar. ¿Dónde estaban? ¿Ofreciendo qué? Ofrenda. Ahora, ¿qué le dice Caín a Abel? Salgamos al campo. ¿Qué es lo que hace ese espíritu inmundo llamado Caín influenciando la vida de determinados cristianos? Te aparta de las cosas de Dios. Te aparta del altar, te saca al campo, te saca afuera, te saca al mundo. ¿Dónde tenés que tener la comunión con tu hermano? En el altar. Aquel que te lleva al altar, aquel que reivindica el altar, aquel que te dice vamos a la iglesia, involucrémonos, estemos rodeados con Dios. Esa persona te ama, esa persona te cuida, esa persona te vindica. Pero si hay alguien que dentro de la iglesia te dice, salgamos al campo, alegóricamente te está matando espiritualmente. No creo que se levante con vos y cometa un homicidio. Pero el hecho de sacarte de la iglesia, de sacarte de las cosas de Dios, de alejarte del altar, te está matando espiritualmente. Encima cuando Dios le pide cuenta, Él le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí sos guarda de tu hermano. Dios te puso para ser atalaya, vigía, profeta, centinela, que cuando ves venir el mal sobre tu hermano, ¿qué tenés que hacer? Avisar. ¿Soy yo acaso guarda? Sí. A Caín no le importan sus hermanos. Ahora, lee el verso 12 conmigo, mirá. Dios le da una maldición, obviamente, por matar a su hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Voy rápido con esto. La persona que está bajo la influencia de Caín, o bajo el espíritu de Caín, no progresa, no prospera. Está siempre en miseria. Está siempre atado a las deudas. Está siempre trabajando más y ganando menos. ¿Me está siguiendo? Es una persona que no se puede ver progreso en su vida económica, en su vida espiritual, en su vida afectiva. Es una persona que está atada. ¿Por qué? Porque está bajo una maldición. La tierra que labres no te devolverá la fuerza. Hay algunos que con menos hacen más, que con poco hacen mucho, ¿sí o no? Te dice, ¿cómo hace? Cuando está la bendición de Dios. Con los 2 peces y 5 panes alimentás 7.000. ¿Cuánto dice el amén? El otro día la escuchaba a Margarita Barrientos, ¿se llama? No, la de los piletones, ¿cómo se llama? ¿Dije bien? Es una mujer que a nivel social está reconocida por su labor entre los pobres. Ella decía con lo que hacía de comer para tantas familias, está bendecida por Dios. ¿Ahora entendés por qué razón hay gente que no prospera en nada en su vida? Están bajo la maldición de Caín. Y lo peor de todo no es prosperar o no prosperar, que no es un detalle menor. Lo peor de todo es que hay una maldición que se cumple. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué? Porque una persona con un corazón así, una persona que aparta de Dios a sus hermanos, los saca del altar, una persona que está con envidia en su corazón bajo la influencia y la potestad de un espíritu, su vida se vuelve un errante, su vida se vuelve un fugitivo, porque va a una iglesia, le van a decir algo que no le gusta y se va a ir a otra. Y va a ir de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de ministerio en ministerio, de servicio en servicio. ¿Me está siguiendo?
Usted ve que se encuentra con creyentes, con hermanos en Cristo por ahí, y cuando uno le entra a contar su historial, el veraz de su vida y de su trayectoria, él estuvo con este pastor, estuvo con aquel, estuvo con el otro, estuvo con uno, con otro. Yo en mis 26 años, 28 años de creyente, solamente 2 pastores tuve. Y uno casi se murió hace poco y ahora está bien de vuelta. ¿Cómo pueden cambiar con tantos padres estar? ¿Cómo pueden ir de tantas iglesias? ¿Y qué hizo en una y qué hizo en otra? Tienen una maldición que es la de ser errante, de no poder echar raíces, no poder arraigarse, no poder establecerse y no poder dar fruto. Hay algo que hay que resolver ahí. No prospera, no persevera. Un día está bien, un día está mal, es extranjero en todos los lugares, no se identifica con ninguno, ni con uno ni con otro. Diga conmigo, algo está pasando. ¿Conoce gente así? Gracias a Dios acá no tenemos gente errante, creo. ¿Hay algún Caín por ahí? Toquetea al de al lado, ¿es eso? Son espíritus, hermanos queridos, y quiero decirte algo. Como su ofrenda y su ministerio, su servicio no calificó en su momento, bajo su orgullo, bajo su ego herido, lo consumió la envidia. Terminó aborreciendo a sus pares, buscando un lugar donde aterrizar. Y este espíritu, el de Caín, es el más común que hoy predomina en las iglesias de la actualidad. ¿Cómo contrarrestar o qué actitud tener frente a un espíritu como este, en el que uno lo puede ver en un hermano o haciéndose un análisis uno mismo puede decir, uy, yo puedo estar bajo esta influencia, no he hecho raíces, estoy de un lugar a otro? Humillarse, pedir perdón, ponerse bajo la paternidad espiritual de alguien y permanecer. Estos modelos en la Biblia están puestos como prototipos de cristianos. Muchos de ellos, sinceros, se han acercado a Dios. Yo no creo en la malicia de Absalón. Me da pena Absalón. Absalón fue el que caminó con su papá cuando su papá huía de Saúl. Absalón se crió en las cuevas y en las cavernas porque su padre era un desterrado político. Absalón fue el que lo llevó a su padre dentro de Gat, la ciudad de los filisteos, mientras que su padre se hacía el ciego para que no lo mataran. Absalón era chiquito y lo llevaba con una soga a su padre. Por eso es que cuando lo matan a Absalón, después del golpe de estado, lo matan los ejércitos de David, al propio hijo de David. David llora 7 días por ese hijo, porque era su primogénito, era la fuerza de su vigor. Podría haber sido su mano derecha. Absalón fue una persona con conflictos no resueltos. Y una persona que no resuelve las cosas en su corazón, con Dios, su pasado, su herencia. Tarde o temprano ese corazón anida cosas y es un caldo de cultivo para el mundo espiritual. Recuerde que el diablo dijo, la Biblia vino a matar, a hurtar y a destruir. Caín fue hijo de Adán, igual que Abel. Pero algo en su carácter, en su personalidad, no estaba bien. Si no, él no hubiera tomado a mal el hecho de que Dios mirara mejor a su hermano que a él. Sin embargo, él se ensañó contra su hermano. En todo caso, fue Dios el que desechó su ofrenda, no Abel. Pero el espíritu de Caín es así, revanchista. Sansón, un joven que nació consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Por alguna razón tenía como debilidad el sexo opuesto. Por alguna razón la inmoralidad sexual, la lujuria, la distorsión de su sexo, lo llevó a acostarse con mujeres, una, otra. Si vemos el perfil de Sansón, no fue un hombre desatento con Dios, pero fue demasiado transigente con sus deseos y sus pasiones.
Eso hizo de su vida que Satanás lo manejara como un títere. Terminó sus días sin los ojos, se le arrancaron los ojos, moliendo en una rueda de molino, esclavo, hasta que Dios en su último momento lo restauró. A ver, no estoy poniendo en tela de juicio los personajes desde el aspecto humano. Cada uno de nosotros puede tener un Caín dentro. Cada uno de nosotros puede tener un Samsón adentro. Cada uno de nosotros puede tener una Jezabel adentro. Cada uno de nosotros puede tener un Absalón a flor de piel. Pero tenemos que cuidar la iglesia. Tenemos que cuidar el lugar donde Dios nos convoca como pueblo, como familia.